Le damos la bienvenida a cada uno de tus hermanos, amigos, familiares, siervos y ministros de estas grandes verdades que se conecta a través de esta plataforma de Facebook Live. Que la gracia de Dios, su amor, su misericordia y su bondad llene su vida. Este es su servidor, licenciado pastor de Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker, Texas. Glory. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, alabado sea el Señor, unos estudios bíblicos muy preciosos en este trimestre que acaba de empezar, y le damos gracias a Dios por ello y por cada maestro, alabado Dios. Quiero dar lectura a los versículos en el Salmo 119. You're following us on Facebook Live. I'm going to be reading out of Psalms 119, hallelujah, a few verses, and to God be the glory. Salmo 119, amados del alma, lee de la siguiente manera: alabado Dios. Unos cuantos versículos, no todo el salmo, porque sabemos, si somos entendidos, alabado Dios, que este salmo es de lo que pica y de lo que se extiende, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Y que si usted a fin de año, este año otra vez, como dice el pastor, lo lee completito o no lo dice, los 176 versículos, pues el pastor le va a dar un billete planchadito, hermano, se lo voy a poner enmarcado. Así el hermano Mario se está preparando ya, y ese premio yo me lo voy a ganar. Alabado sea el Señor. Alabado Dios, por lo menos haga el intento. Alabado sea el Señor. Es una motivación. La gente, si usted se da cuenta qué pasó en estos días, que había y que qué, ¿cuántos puntos 3 billones de qué? ¿De qué? En la noticia me enseñaron, hermano. Yo sé que usted no juega a la loto. 1.7 billones. Entonces, pero motivó a mucha gente Yes. a que gastaran más de lo que tenían. Imagínense, alabado. Se lo ganó más que uno. Y se lo ganó uno. Y no es el pastor, porque todavía está aquí, ¿ok? Alabado. De Pensilvania. Pero mire, alabado sea el Señor. Por razón me dijeron que iba a jugar. Porque, alabado Dios, yo me acuerdo en Puerto Rico cuando me convertí al Señor, y cuando no pasaba y veía a los billeteros que están así siempre en la esquina, juega para que te pegue, juegue. Y yo le digo, no, yo hace tiempo me pegué a Cristo Jesús. Yes. Aleluya. Aleluya. Veremos a ver si ese que se pegó nos envía el diezmo. No sé dónde está, no sé quién es, no lo conocemos. Alabado Dios. Yo le voy a preguntar de dónde salió. Ok, ahora yo lo que sé que tengo que construir, alabado Dios. Pero la provisión de Jehová está, hermano, alabado Dios. Gloria a Dios. Imagínense pues lo que es la palabra del Señor también, si hay un incentivo. Alabado sea el Señor. Salmo 119, amados, lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. En la iglesia que nos aparecido decimos una voz. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá, verse 5, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré, versículo 7, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos, dice el versículo 8, guardaré, no me dejes enteramente. Hace una pregunta en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Joven, ¿cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Que no importa, alabado Dios, las riquezas materiales que perecen, hermanos, son perecederas. Alabado Dios, ¿de qué le vale al hombre granjearse todas las riquezas o ganarse todo este mundo y al final perder su alma? De nada, ¿verdad? Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos,
16. Me regocijaré en tus estatutos. Otra palabra, la palabra, los mandamientos. No me olvidaré de tus palabras. 17. Haz bien a tu siervo que viva, igual de tu palabra. Abre mis ojos y miraré, versículo 18, las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, versículo 19. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear, versículo 20, tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, versículo 21, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, versículo 22, porque tus testimonios he guardado. Vamos a dejarlo hasta ahí y darle gracias al Señor por esta dulce, bella, gloriosa, Gloria a Dios. y majestuosa palabra que es vida, su palabra que es la verdad, Padre Santo, Padre bueno. Yes, Dios Lord. de amor, de misericordia, Dios de infinita bondad, Padre mío, gracias te doy. Tu palabra es vida, tu palabra es la verdad. Gracias por cada promesa que también la misma encierra para con Gloria a Dios. juntamente con el consejo divino de la misma Padre y los beneficios, Dios, cuando hay obediencia. Gracias te doy por la vida del pueblo aquí presente, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, el esfuerzo de muchos de ellos después de haber tenido un largo día cansoso, pero aquí están, Dios mío, muchos, Señor, llenando las responsabilidades que tenemos primeramente ante ti, Dios mío. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, durante el tiempo del clamor, Señor, durante el reto, mi alma, te adora. Gracias por este gran privilegio que podemos clamar los unos por los otros. Gracias porque podemos interceder parándonos en la brecha, clamando a ti por los pueblos, las naciones, por esta vecindad, aquí en nuestro alrededor, y las miles de vidas que quizás viven apartados, alejados de ti. Muchos de ellos quizás no te han conocido por nuestros seres amados, familiares, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que tú les libertes. Alabado Dios. Que puedan conocerte y amarte y servirte también y sean portadores de estas grandes verdades. Usa una vez más, yo te pido a cada maestro dándole luz a través de tu palabra. Era Masaya lanza aquí. Gloria a tu nombre, mi Dios. Nuestra caja de petición. Cada petición escrita aquí, tú la conoces. Dios mío, gracias por la que ya contestaste. Mas sin embargo, hay muchas que están en espera. Dios mío, permite que conforme al deseo de tu corazón, conforme a tu divina voluntad, podamos escuchar palabra del testimonio en los labios, la vida del pueblo, de cómo tú, Señor, aleluya, le has dado el deseo de su corazón, que con gozo y alegría testifiquen. Clamamos a ti, Padre, por los enfermos. Mira cuántas vidas han sido violentadas una vez más, Señor amado, por esta plaga del COVID, la variante. Clamamos a ti por los que están en los hospitales. También, Dios mío, esta plaga de este tiempo, la viruela del mono, alma mía, y las que seguirán saliendo. Sabemos que no han sido, Dios mío, las vacunas que nos han puesto, sino que ha sido tu mano poderosa la que nos ha preservado. Cuando ya muchos pasaron a la eternidad teniendo las vacunas y la protección, ha sido tu mano bella la que nos ha guardado. Ayúdanos a ser entendidos y comprender, Dios mío. Oh, gloria, en el nombre de Jesús, que no tenemos que vivir conforme a este mundo, a como los hombres quieren que nosotros vivamos, sino que ¡Aleluya! nos pidemos, tomando precauciones también, sabiendo, Padre, que el tiempo es corto y que como pueblo de iglesia tenemos una misión que cumplir, y a ti siempre daremos la gloria y la honra. Gracias por este gran privilegio. Gracias te doy por la plataforma del Facebook Live. Dios mío, que siga siendo de bendición a cada uno de aquellos que tienen un enlace y se conectan, Señor, quizá en esta tarde, quizá en la noche, quizá en el día de mañana. Siga dando su vida. Sí, mi Dios, aleluya. Como solo tú sabes hacer las cosas. Que a ti, Padre mío, siempre daremos la gloria y la honra por los méritos de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases pidiéndole a la superintendente, a nuestra hermana Mirna, que pase por aquí. Alabado Dios. Aleluya. De la introducción y le pasa la clase al maestro de adultos en esta noche. Alabado Dios. Gracias te damos, mi Jesús. Gracias yo te doy, mi Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Vamos a estar leyendo el estudio número 3 para el día de hoy.
Se titula El cristiano y el deber de perdonar. La base bíblica está en Mateo 18, del 23 al 35, y como siempre vamos a leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le rogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me regaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos su ofensa. Dios les bendiga. Por aquí nuestra hermana Ramonita con el estudio del día de hoy. ¿Qué necesita? No, está bien. Así que me estaba molestando. Era todo. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor. Aleluya, amén. Aquí no se ve. Tendría que Sí. ponerlo más. El cristiano y el deber de perdonar, la lección número 3. El pensamiento central dice: El tarea central, recibir el perdón de Dios nos hace responsables de administrarlo también a otros. uy, no es recibirlo, también regalárselo a otro. Y el texto cristiano: Mas también mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todos con corazón, cuando un ser humano se ofensa. Mateo 18, 25. amén. Entonces vamos acá. Lo ven todo, ¿verdad? Ya me salí de allá y ya me ven. Aleluya. ¿Qué son? Esta clase yo creo que en vez de darla yo la debería dar la hermana Lilian Tirado. De verdad, vive Dios. Maravilloso es el Señor. Una ofensa, díganme por ahí, que podemos recibir o podría hacer que hiciéramos. Faltar el respeto. Faltar el respeto en el mismo medio. Otra. No lo piensen mucho si todos lo sabemos. La pregunta, hermana, fue que Robar. Robar. Vamos por aquí.
Mentir, dice otro por allá. Calumniar. Ay, va de la mano de mentir, ¿verdad? Ajá. Hipocresía. Hipocresía. Santo. Desprecio. Se están retratando. Celos. Celo. ¿Cómo? Negar la ayuda a alguien cuando uno puede ser de bendición para esa persona. Ay, no. ¿Se acuerdan de la lección que tuvimos Los hace celos, porque poco? los celos proveen viene a la desconfianza. Desconfianza, algo más. Mentira. Ira. Es malo irarse. Venganza. No, pero no pequéis. Dice la palabra. ¿Cuál más? La indiferencia. Contiendas en amistades, en enemistades. Contienda. Hijo, los días. Amorita, que se puede repetir la pregunta. La indiferencia. ¿Cuáles pueden ser ofensas que hagamos o nos hagan otras personas? Herir. Perdón. Herir. Herir. Humillar. Ay, humillar, qué feo. Duro. Qué feo, Raelo. ¿Qué más? ¿Pusieron humillación? ¿Cuál? Humillar. Humillar. Traición. Traición. Ay, Dios mío. Maltrato. Se están retratando. No solamente maltrato físico, mental también. Ajá, algo más. Mezquinar. Ignorancia. Mezquino. De ser mezquino. Ok. Mezquino. Mezquino como Stingy. decir maceta, algo así. Bien stingy. Miserable. Maceta. Todo. Maceta. Maceta. Ahora sí. Murmurar. Hermana, murmurar. Murmurar. Yo nunca he escuchado esa palabra. Engañar. Engaño. Engañar. ¿Qué es esto? Una cruz. Todas esas cosas las llevó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Si usted se hace a la idea de que esta cruz se haga grande, grandota, y desde aquí hasta acá todo esto, todo, está llena de sangre. ¿Y sabe qué? ¿Para qué esa sangre? Para limpiar todos esos pecados. Para el perdón. Para el perdón que recibimos todos los días y que muchas veces ignoramos. O sea, ignoramos que eso no es nada. No tendemos de agradecer. Esa es una. Pues vamos a ver cómo va esto aquí. Vamos buscando en el libro de Génesis, el capítulo 50. Me dirán que empecé al revés, pero del 15 en adelante, hermana Lilian. Parece que tiene dos líneas. Sí, ella sabe que es ella. Porque con la otra yo digo el apellido. Génesis 50, ¿de dónde? Del 15, Sin adelante. exacto. Hasta el 25. Hasta el 26. Se oye. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo,
siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Porque empecé por ahí, al final vamos a verlo. Mire Dios, en esta lección tenemos 3 objetivos. Primero, después que termine la lección podremos definir el carácter perdonador que debe tener todo creyente. Todo creyente, no es el pastor nada más. Porque, segundo, asumir la disposición correcta ante el desafío bíblico de perdonar. Eso no es si tú quieres, si te interesa, si te animas, no, es que tienes. Modelar la conducta que es acorde al perdón que hemos recibido del Señor. Si Él nos dio, si Él fue ese modelo, pues vamos a seguir ese modelo que recibimos, que es gloria a Dios. En los datos generales, la enseñanza dice que debemos ser generosos en administrar a otros la misma misericordia que nosotros hemos recibido de Dios. Entonces esto llegó de Dios a cada uno de nosotros a través de la cruz. Y de ahí en adelante nosotros tenemos que hacerla llegar a otras personas. A los que me caen bien y los que me caen mal, me los dejo. No, es que nadie me puede caer mal. Ese es el problema. Porque todos son mis semejantes y la falta que yo veo en aquel, tal vez las mías sean más grandes que esa. El autor, Mateo, es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Personajes, el Padre Celestial, Cristo, un acreedor, un deudor, los hermanos de la fe. La fecha fue escrito entre los años 50 y 60 después de Cristo. Y por aquí tenía una ahí la perdí. Eso es bueno. Okay. Entonces, el lugar tal vez probablemente fue escrito en Palestina, en algún lugar de la Palestina, por ahí en algún lugar de eso, probablemente entre los años 50 y 60 después de Cristo. Hoy vamos a hablar de un acreedor y un deudor. Cuando llega esto a la casa, esta no, porque es que perdí la original, pero la que dice que debo algo que yo tengo que hacer.
usted va a paniquearse a pagarlo. Pero con la oración mucho y no tengo. No, pero es pagarlo, hermana. Llamar y pedir una prórroga Para- o unos Unos pasos, plazos para pagar. pero al final tengo que Pagarlo. pagarla. Si conseguí ayuda o no, no importa. Por la vía legal, claro. Lo importante es que hay que pagar. No debáis a nadie nada, dice la palabra. El bosquejo cuenta con, primero, el reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido. Negar el perdón a otro es contrario al carácter de los hijos de Dios. Y el Padre Celestial, ay, castiga, pero si Él es amor al que no perdona. Si leyeron las lecturas devocionales, qué bueno, me encanta, están conmigo. En la introducción dice que muchas personas en el mundo que vivimos viven amargadas, llenas de rencor a causa de ofensas que han recibido en el pasado. Comenzamos enumerando ofensas, ¿verdad? Las recuerdan, están todas allí en la cruz. Algunas de ellas no volvieron a ver a las personas que le hirieron, pero la herida parece estar fresca y sangrante. Si yo quito cada uno de esos alfileres, va a quedar el hueco y lo puedo arreglar fácilmente, tal vez echando esto al zafacón, haciendo lo que sea, pero la huella de que estuvieron ahí va a estar en ese panelito. La experiencia. Y por ahí dicen, yo perdono pero no olvido, que eso uno nunca va a olvidar, porque esto es una computadora que te hace acordar y acordar y acordar. Pero pasa el tiempo y como ya lo perdonaste, no te duele. En el momento te dolió. En el momento fue terrible. En el momento te sentiste que se juntaba el cielo con la tierra. Pero perdonaste, ¿y qué pasó? La hermana Lilian Tirado tiene un doctorado en eso, fíjense. No les voy a decir por qué, vengan a los ayunos de las damas y así se enteran de por qué. Y no es chisme, un testimonio grandote. Ella predicó y habló de eso. Los únicos que estaban excusados eran los que no estaban en el país, pero los que estaban y que no vinieron, pues se lo perdieron. Algún día ella testificará de nuevo. Ok, la herida parece estar fresca y sangrante aún. Eso es cuando no hemos perdonado. Como iglesia del Señor tenemos que tratar con los problemas que hunden a las personas en tinieblas y brindar el remedio adecuado para salir de tal condición. En esa dirección es alentador saber que el Evangelio ofrece remedio. Miren, qué bonito es que yo sepa que están hablando feo de un hermano o una hermana y yo me una a esa situación. Por ahí hay un salmo que dice: el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Yo me estaría sentando en la silla de escarnecedores, hablando y sacándole los pedazos de carne y de todo al hermano o hermana. Jesús dio enseñanzas muy prácticas respecto al reino de Dios. De sus parábolas, que es una parábola, ¿quién sabe? La enseñanza. Es una enseñanza espiritual, pero con ejemplos de acá, de la tierra. Tenemos mucho que aprender en relación a nuestros deberes cristianos. Una de esas enseñanzas es aquella que tiene que ver con el perdón, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando estudiamos esta parábola,
resalta el hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que merecemos. Decía el salmista: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y por ahí sigue citando. Y dijo que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y eso está fuerte. Es que merecíamos mucho más. Y sin embargo, Él pagó en esa cruz, no en esta, pero en la cruz aquella que se levantó, el Calvario. Él pagó ese precio por cada uno de nosotros. Allá aparece Pedro, porque le estaba hablando del perdón, y Pedro le dice: pero ven acá, ¿cuántas veces debemos perdonar? Porque los judíos decían que era 3 veces. Y viene Pedro: maestro, ven acá, cuéntame, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y que él le contestó: hasta 70. ¿Y quién se pone a contar eso? Si lo multiplicamos nos da un número, si lo ponemos así nos da otro. Pero la cuestión es que perdemos la cuenta, que no tomemos ningún número, ni ninguna cuenta, ni nada. Ajá. No, y que no solo eso, cuando dice que perdonemos 70 veces 7, es en el día. O sea, no es en la semana, cada día debemos que perdonar 70 veces 7. Todo el tiempo. Es que usted, le dije, si usted pone el número así, 7, 7, 7, 7, 7, el número es larguísimo. Y si lo multiplica, menos largo. Pero como quiera, nadie va a sacar cuenta de cuántas veces perdonamos y cuántas veces nosotros ofendemos. ¡Wow! Eso sí, eso nos hace pensar. Lo que Cristo nos enseñó es que debemos estar dispuestos a perdonar, olvídate, más, mucho más de eso. Todas las veces que perdonamos a nuestros ofensores, no van a superar las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. Usted se conoce, usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted sabe que Dios le perdonó. Yo sé lo que Dios perdonó en mi vida. Yo sé cuántas veces lo ofendí, que me diera cuenta feamente. Y cuántas veces no me di cuenta, desconozco, pero estaban ahí. Y hubo muchas veces. Porque si digo que no, entonces soy mentirosísima. En el caso del Señor, la palabra establece que nuevas son cada mañana sus misericordias. Eso está en Lamentaciones. Ahora, tengamos claro que el mandamiento bíblico es amar y perdonar a los que nos ofenden. No puede ser cumplido sin el poder de Dios. ¿Por qué? No lo podemos hacer con nuestras propias cuentas. Porque por nosotros, miren, somos humanos. Y si me pisan un pie me duele. Y voy a tener deseos de patear, aunque no sea caballo ni yegua. Pero cuando llegue el Espíritu Santo cambia todas las cosas. Todos tenemos experiencias del perdón de Dios. Por tanto, tenemos que aprender que el secreto debe descansar en el Señor para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer, como dice Filipenses. Miren, en la primera parte, nosotros tendremos que rendir cuenta en el reino de los cielos. El reino de los cielos dispensa misericordia al pecador arrepentido. Dice, como leímos aquí cuando comenzamos, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Vamos a tener que hacer cuenta. En el versículo 23
se nos hace una semejanza de cómo funciona el reino de los cielos. Allí hay un rey, allí todo es en orden. El hombre tiene que nacer de nuevo para entender y tener una relación con este rey. Ser cristiano incluye aceptar voluntariamente el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y también Jesús deja ver que ese rey tiene siervos. Miren, qué bueno. El propio apóstol quería ser reconocido entre los hermanos como servidor de Cristo y administrador de los ministerios de Dios. Estoy hablando del apóstol Pablo. Servir al Señor es el privilegio más hermoso que tenemos todos los creyentes. Esa es la mejor manera de invertir la vida que Dios nos ha dado. Y tenemos un compromiso serio con el Rey, porque Él va a venir y va a pedir cuenta. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? En el 24, donde dice, ahí el 23, dice, semejante un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y le dice que comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso debe equivaler hoy día como a más de $50,000. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, él le debía 10,000 talentos al rey. No era cualquier persona, era el cocoroco más grande de la ciudad. Y cuando lo llaman a cuenta, mire, ven acá. Ven acá. Esta deuda tuya está grandota. Y la deuda que tenemos nosotros con el Señor no es grandota también. Humanamente no la podemos pagar. Y este señor humanamente no podía pagar ese dinero porque no tenía. ¿Y qué pasa? Pues vamos donde el rey y vamos a pedirle que nos haga un plan de pago. Ni siquiera le dice, cancélame esa deuda porque no te puedo pagar. No. Hazme un plan de pago. Yo te lo pagaré. Dame tiempo. Mira. Tú me das tiempo. Y yo te aseguro que esa deuda yo la voy a liquidar. Porque el rey le dijo, si no, vas a ir tú a la cárcel. Tu familia, tu esposa, tus hijos van a ser vendidos como esclavos. Y tus propiedades, ay, van a ser mías, qué chévere, si no me pagas. Allá el rey se estaba afilando las garras. Le voy a arrancar todo lo que tiene. Pero el hombre fue bien humildito, por favor. En el 25 aparece la sentencia del rey sobre el súbdito, lo que le dije. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Pero aquel hombre bendito, por favor, ¿cómo tú me vas a meter preso? Mira, y me metes preso y yo no puedo pagar. Y si vendes a mi familia, ¿para qué vivo? Si me quitas las propiedades, ¿qué va a pasar con mi vida? Tanto rogó que logró que este hombre hiciera justicia con él. Y el Señor no hace justicia con nosotros cuando le rogamos. Pero es que hay un problema. Cuando tenemos una situación bien difícil, usted no ve, ay, Señor, tu problema es tu problema. Usted no ve pegado del altar. Las rodillas se nos llenan hasta de callo. Señor, yo no puedo con esta situación.
Señor, ayúdame. Señor, yo te prometo, mire, no prometa, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Necesitamos comprender la justicia divina. Dios es 100% justo y la Biblia enseña que también son justos sus caminos. Así que tenemos que tener una actitud reverente a Él al servirle y una conducta capaz de demostrar que lo conocemos. Con Dios no podemos regatear. Él es Dios y punto. Muchos lo hemos conocido como el Dios amoroso, como el Dios tierno, como el Dios poderoso, lindo, hermoso, todas esas cosas preciosas. Algunos lo han conocido con el látigo en la mano. Yo no quiero conocerlo de esa manera. Jamás prefiero conocerlo del lado bonito, del lado amoroso, que del lado con el látigo en la mano. En el 26 y 27, aquel siervo le suplicaba, él, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Oigan, ¿y qué hace Dios con nosotros? Movido a misericordia, fue a la cruz y nos perdonó la deuda. La deuda que nos heredaron allá desde el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Eso es lo que hace. Nos heredaron desde allá, pero Él decidió pagarla, Él. ¿Ok? Allá vino este hombre. Ay, qué lindo soy, cómo me quiero, todo lo que logré, salvé mi familia, adelante. Y de momento me encuentro Ángel que me debe una cantidad pequeñita y hago fiesta con Ángel. Ángel no me debe nada, por favor. Es que yo soy. Es que tengo que molestar a alguien porque eso está en mí. Si no, no soy yo. Entonces, encontró a uno que era igual que él y que le debía una cantidad que equivaldría hoy día como $20. Pero en ese tiempo el hombre no tenía para pagarlo. Y bendito sea el Cristo de la gloria. Este hombre primero estuvo desesperado, sufriendo. Ay, qué lindo, qué maravilloso cuando el Señor nos muestra su misericordia. Y la misericordia que brotó en el corazón de este rey al ver cómo su siervo le pidió clemencia. Este es un retrato en miniatura del corazón amoroso de nuestro Dios. Miren, qué problema, ¿verdad? Qué problema. Entonces este hombre encuentra al otro que le debe un poquitito a él. Y no me atrevo a tocar a Ángel, pero lo agarró por el cuello. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes, le decía. Pero ven acá, si a él lo habían perdonado tanto, ¿qué pasó? El hombre que ahora no tiene deudas, encuentra a uno que le debe y no, tú me tienes que pagar. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos ofenden? Yo me tengo que vengar de alguna forma. Esto no se va a quedar así. Así es como debemos pensar. Definitivamente no. La cantidad era tan pequeñita, pero a él no le importó. ¿Y qué hizo el hombre? Le rogaba diciéndole, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Pero ¿qué hizo este señor? No quiso, fue y lo metió a la cárcel y se olvidó
de lo que él había recibido. Hacer caso omiso al ruego del perdón acarrea graves consecuencias. Miren, este hombre cómo estaba actuando, con nada de misericordia. Él no tenía ningún amor, no tenía nada hacia su prójimo. Lo metió en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ay, Dios mío, eso es lo que hace el pecado en el corazón humano, lo endurece y no le deja pensar con claridad que Cristo pagó por nuestra deuda. Esta historia sirve para advertir a los creyentes que no debemos usar nuestra posición de privilegio para humillar a otros que están en una condición desventajosa. Qué triste cuando escuchamos, ese, ¿para qué se salió de la iglesia? ¿Para qué dejó el Señor? Mira, está pagando por lo que hizo, está pagando por dejar al Señor. Que se fastidie en español. Suena feo, ¿verdad? Pero si nos comportamos así, nos estamos portando como el hombre que encontró a su consiervo y que le debía una cantidad mucho más pequeña de la que él debía. Entonces nosotros, que hemos tenido una deuda tan grandota con el Señor, nos atrevemos a pisotear al que se cayó y no tenemos perdón para él. Uy, estamos feos. Todo hombre necesita el perdón de Dios. Miren, en el 31 se muestra la justicia en pleno fulgor. Jesús nos dice que cuando los consiervos oyeron el trato injusto que este hombre dio a su deudor, se entristecieron mucho, y encima que se entristecieron, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron donde el rey, mira, rey, pasó esto. Tú le perdonaste la deuda a este hombre. Y este hombre fue y hizo esto. Y el rey, ¿cómo que qué? Eso me hace acordar de un gobernador que hubo en mi país, que después de pasado un huracán, no había agua. Y él le dice al director de la cuestión esa del agua, no le voy a decir el nombre porque es la historia de él, pero ese hombre, cuando el gobernador se fija en él y le dice, esto lo podemos resolver en 1 o 2 horas, aquel hombre, las gotas de sudor, ese hombre tenía una diaforesis. Eso se llama cuando la gente suda mucho. Esos son nervios. Aquel hombre, las gotas de sudor lo bañaron porque se veía clarito. Así me imagino yo que este hombre se pondría cuando el rey dijo como que yo le perdoné a este. Y él no hizo, no puede ser, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. De que le había perdonado ya se acabó. Eso nos puede pasar también a nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Si descuidamos ese perdón, si cogemos la cruz y la escondemos y nos olvidamos de su significado, que nuestro Dios se hizo maldición por cada uno de nosotros. Miren, terrible. ¿Quién nos ha perdonado más? Dios a nosotros
o nosotros a los que nos han ofendido, porque nosotros hemos ofendido más a Dios. Entonces, ¿qué modelo debemos seguir cuando alguien nos haya ofendido y nos solicite perdón? El modelo de nuestra Señor. Miren, rogamos, pedimos, suplicamos, y la palabra dice, si dos o más se pusieron de acuerdo, lo que pidieren en la tierra será hecho en los cielos. Desde luego, que sea con sabiduría, porque pedirle al Señor, esos millones que estaban ahí, Señor, dámelos a mí. Uy, qué feo, ¿verdad? Qué feo suena. Aún cual sea el propósito, siempre que sea para gloria de Él, siempre que lo dejemos a Él glorificarse. El Padre Celestial castiga al que no perdona de corazón a su hermano. Entonces mi Padre Celestial va a hacer lo mismo con ustedes. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo llamó malvado, malvado. En otros lugares diría unas palabras más feas. Alguien que se portó tan injusto ante la súplica humilde de un desdichado colaborador. Todo hijo de Dios debe trabajar de tal manera, acorde a los principios del reino de Dios, que el rey le pueda decir al final, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Lo segundo que hizo nuestro Señor fue recordarle al siervo malvado la misericordia que le había mostrado antes de perdonarle aquella deuda. Dios guarda memoria de su gracia hacia nosotros. Nosotros olvidamos, pero Dios no olvida nada. Por tanto, tenemos que aprender a valorar toda la bondad que nos ha mostrado en Cristo. En el verso 33 nos dice una regla de Dios en cuanto a perdonar a nuestros deudores. Le dejó ver al mal siervo que su deber era haber tenido misericordia de su consiervo, como había recibido aquel perdón sin merecerlo. Él no lo merecía, lo pidió. Él pidió una prórroga y el rey le perdonó la deuda. Uy, el Señor no nos da una prórroga, nos perdona la deuda. Y nosotros vamos a ir por ahí metiendo el dedo en la llaga donde duele. Donde duele, la persona sabe que le falló a Dios, sabe que no está bien ante Dios. Y nosotros no tenemos que estar poniendo ni clavos podridos en esa herida, ni alfileres que pinchen, ni nada por el estilo. El castigo del Señor viene por no perdonar de todo corazón. La sentencia que recibió el siervo malvado por haber sido tan cruel al no mostrar paciencia con su consiervo. Y aquí hay 3 lecciones. Primero, cuando miramos de cerca el versículo 34 que dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo sabemos al mirar cómo se enojó el Señor frente a la injusticia de su subalterno. Hay un tipo de religión que hace ver un Dios risueño, precioso, sin capacidad de enojarse. Pero la Biblia nos muestra como amor, sin dejar de ser un Dios lleno de indignación contra el pecado. ¿Se acuerdan cuando él le decía a Job, mira, ven acá, vamos a dialogar, ¿dónde estabas tú cuando esto, aquello, ¿quién eres tú para pararte frente a mí
y reclaman nada. Ay, Señor, me pongo como picapiedra. Nuestra manera de comportarnos debe ser acorde al atributo del amor de Dios, así como el de su justicia. Su amor nos permite disfrutar de su gracia, pero su justicia nos incentiva a vivir en temor santo ante su presencia. Segundo, el mismo siervo a quien el Señor le había perdonado toda su deuda, ahora por ser tan malo, fue entregado a los verdugos hasta que pagase los 10,000 talentos que le debía a su rey. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Eso está en Santiago. Y al leer esta parábola podemos entender que es importante no guardar rencor al que nos ofende, sino que pidamos a Dios que nos dé un corazón ensanchado, como decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:11. Yo tengo un familiar que ha pasado cosas terribles en el lugar donde se congrega, pero ella aprendió a perdonar. Y cuando alguien vino a decirle, yo quisiera estar como tú, ella dice, lo que pasa es que a mí no me gusta sentarme en silla de escarnecedores. Yo perdoné todo eso y a Dios que te vaya bien. Y tercero, la aplicación práctica de esta parábola de esos dos deudores la hizo el mismo Jesús en el verso 35, cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tomó como referencia el castigo que recibió el siervo malvado para advertirnos que así es como va a ser Dios con las personas que de verdad no perdonen. El que diga perdono pero no olvido, pues que siga recordando toda la vida que en el infierno será chicharrón, como cantaba nuestro hermano. Cuando les pedí que miraran a José en el Génesis 50, sus hermanos se portaron bien feo con él. Y cuando murió el papá, y ahora es que José se va a desquitar. Ahora es que tenemos que poner pies en polvorosa. Ay. Ahora es que tenemos que correr. Pero cuando fueron donde él, cuando lo metieron en la cisterna, ellos no estaban mansitos ni mucho menos, ¿verdad? Cuando fueron y le dijeron a aquella mentirota tan grande el papá de que sus ropas habían sido su túnica, y mira la túnica que tú le hiciste al nene. Las fieras la devoraron, la rompieron. Cuando hicieron todo eso, ellos no estaban suplicantes, ellos estaban altivos. Pero cuando van donde José, ¿cómo fueron, José? Fueron bien mansitos, bien humildes. Primero eran astutos como serpientes y después fueron mansitos como palomas. Ellos aplicaban lo que dice la palabra antes de Jesús decirlo. Ellos lo aplicaron a su manera y a su gusto. No seamos astutos como serpientes, sino en el momento en que sea necesario serlo, pues. Ok. Cuando, ajá. No hay un límite, o sea, cómo en la Biblia, o sea, cómo uno la debe manejar cuando se aprovechan de tu bondad, de tu misericordia, o sea, cuando te atropellan. No hay un límite. ¿Cómo uno lo maneja? Bueno, nosotros no estamos sujetos a recibir golpes de nadie, ni abuso, ni mucho menos. Pero perdonar es otra situación. Cuando, ok, me has hecho todo eso, me has maltratado,
me has robado, me has herido, me has hecho tantas cosas, pero yo te cubro con la sangre de Cristo. Yo te cubro con la sangre de Cristo. Si la persona insiste, y eso pienso yo, insiste en ser un abusador, para eso está también la autoridad. ¿Me equivoco en eso, No pastor? me refiero a abuso de que continúan en el mismo patrón, no abuso físico ni nada, o sea, por eso no hay, cuando hablan de la bondad, de la misericordia, de la comprensión, o sea, de que, ok, o sea, vamos a, ¿entiendes lo que le digo? No, o sea, no, ¿cómo se maneja? No hay un lenguaje. Ok, no hay límite. Sumiso, sometido, o sea, ¿cómo se maneja? De acuerdo a la palabra. No es que seamos tontos, sino que todo lo llevemos a las manos de Jesucristo. Todo lo pongamos en las manos de Él. La situación que más difícil puede parecer para nosotros, en las manos de Él se torna fácil, porque Él es experto en manejar las situaciones difíciles e imposibles para nosotros. Y cuando se nos hace bien difícil, entonces clamamos a Él. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces, cosas ocultas que no conoces. Él va a mostrar a su tiempo que Él es el dueño y Señor, y va a hacer que su justicia sea la que sobresalga. ¿Estoy bien, pastor? También complacida. Así que cuando la situación se nos hace difícil, vamos a clamar a Él, vamos a ir ante Él. Mira, si hay momentos en que uno no se puede ni arrodillar, pero puedes caminar de aquí para allá, de allá para acá, y caminar, o sentarte o hacer como sea, y decir, Señor, yo pongo esta situación en tus manos. Yo no puedo, pero tú puedes. Nosotros estamos lidiando con una situación que nos está llevando hasta casi pero estamos pidiendo al Señor que sea Él, y le estamos entregando todo para que sea Él quien tome las cartas en ese asunto y que sea Él quien bregue y haga justicia. Tenía una curiosidad así como ella, ¿verdad? Porque estaba viendo un pasaje y yo creo que ese pasaje dio el clavo, que en este caso, ¿verdad? Yo más o menos entendí, yo me simpatizo con ella, todo ha pasado por mí. Yo digo que no hay que caer, como dice en un pasaje de esto, que cuando uno empieza a odiar, cuando uno se empieza a caer en las tinieblas y pierde el estribo en donde uno está acoplado. El Señor nos mandó aquí, somos adaptadores, nos adaptamos a cada quien tiene su propia forma de adaptarse, su kung fu, ¿verdad? Pero yo creo que como usted dice, no hay que ser tontos, no hay que ser bobos, hay que ser pilas. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero el Señor puede. Yo digo, yo no puedo caer en la tiniebla, no puedo dejarme llevar de la ira, porque eso es del Señor. Eso es el Señor. Mire. Nuestra lucha es espiritual. Exacto. Y muchas veces estas cosas suceden, uno no puede ver a la persona como tal, sino nuestra lucha es espiritual. Y todas estas cosas suceden en el ámbito espiritual. Uno ve la persona, pero en sí es lo que a lo mejor está dentro de esa persona. Nosotros como cristianos tenemos el Espíritu de Dios por dentro y Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos va a ayudar.
Él es el que nos va a sostener y nos va a dar la sabiduría de cómo uno va. Pero como dijo la hermana Ramonita, algunas veces tenemos que caminar, tenemos que clamar a Él y Él nos va a dar la dirección a través de su palabra. Pero esta pelea es espiritual. Cuando uno lo analiza en esa manera y lo entiende, que nuestra lucha, como dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, principados y potestades que hay en los aires y todo eso. Cuando empezamos a analizarlo en esa manera, entonces uno se da a entender de que en sí, como dice la palabra, que el que está con nosotros puede más que el que está en el mundo. Amén. Pero gracias por traerle esa información. ¿Qué pasaje dice kill evil with kindness? Que mate la... Eliminar el no sé en qué pasaje está, pero dice, es el que dice yo se lo busco. La cuestión es que el perdón es bien importante y no podemos dejar que la raíz de amargura crezca tanto en nuestro corazón, porque ¿saben lo que hacen las raíces cuando van hacia abajo? Ellas se entrelazan unas con otras y usted va a sacar un árbol y usted viene y ya se hace chas y el árbol salió, ¿verdad? No, porque la raíz de ese árbol está bien profunda. Y si es una palmera, olvídese de ese caso. Ni lo intente, porque esas tipas son tan listas que van hacia abajo y se agarran fuerte. Y el viento viene y le da por aquí, le da por allá. En mi país yo las he visto, que las tumban, están así, las tumban. Y después que están así, las bandidas suben otra vez, porque ellas buscan lo alto. Así tenemos que hacer nosotros, buscar siempre la grandeza del Señor y no permitir que venga lo que venga, nos vaya a derribar. Es la pregunta, ¿con quién podemos comparar al rey que vino a hacer cuenta con su siervo? Con el mismo Dios. ¿A quién representa el primer deudor que fue perdonado por el rey? Todos fuimos perdonados por el rey. ¿Cómo se parece el perdón de toda la deuda de este Señor al primer deudor, a la esencia del Evangelio? Eso es Que Jesús murió por nosotros. Si se arrepiente y acepta a Cristo, todos sus pecados son borrados. Y diré que ni se acuerda de ellos, porque lo dice la palabra. ¿De qué servirá profesar amor a Dios y paralelo a ello cerrar el corazón el perdón a otros? Un fracaso total. ¿Y qué espera el mundo de nuestra conducta como cristianos? Somos cartas leídas. Donde quiera nos van a señalar. Hermana, le tengo el texto. Ajá. En Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Gracias a usted, hermano. Entonces, los inconversos trazan estándares altos para la conducta de quienes profesan la fe cristiana. Usted no le parece familiar aquello, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que se sabe la Biblia completa, y eso que es hijo de pastor, y eso que es esto.
quiero que mire que diácono de la iglesia. Ay, olvídate de eso, Dios lo bendiga, antes que nos siga metiendo el lío. Bendito Dios, aleluya. Dios lo bendiga, pastor, con nosotros. Alabado Dios. Yes, very good. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, Señor. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Acuérdense de esta cruz siempre que nos venga. Llévate la cruz. Me la llevo Dios con mucho amor. Al Rey sea la gloria, alabado Dios. Nos vamos a despedir de la plataforma de Facebook Live, alabado sea el Señor. Le hacemos la invitación a nuestros hermanos para que se conecten este próximo jueves a las 7 de la noche, donde tenemos nuestro servicio evangelístico, para que Dios bendiga su vida una vez más. Así que nos vemos. Si el Señor no ha llegado antes o nos ha llamado ante su presencia, o levanta la iglesia en el rapto en esta noche. Chao.